Y queríamos justamente hablar con un especialista para poder analizar cuáles son las señales que un chico puede emitir desde su conducta que manifieste que está atravesando por un episodio como estos. Bueno, depende un poquito respecto a las conductas de la edad del niño. Uno ve niños, como en estos casos, que hablan, pero también se da en niños más pequeños, lamentablemente también. Entonces las conductas son diferentes. Puede haber trastornos en la conducta, por ejemplo, episodios de violencia o de retraimiento, y cuanto más pequeños por ahí es más difícil de detectar, porque los niños muchas veces no saben cómo expresar lo que les está pasando. En este caso tengo entendido que son niños grandes que han podido decir lo que les estaba pasando y bueno, por suerte no ha pasado a mayores en estos casos, aunque bueno, aparentemente han sido víctimas de abuso, que bueno, eso es una cosa espantosa, ¿no es cierto? Pero en mi experiencia yo he tenido niños muy pequeños que pueden manifestar, ya te digo, episodios de violencia o de extremo retraimiento, se aíslan, se puede ver en los jardines maternales o en el jardín de infantes, o son violentos con otros nenes y reproducen la violencia hacia otros nenes, o pues depende de las características de la personalidad del niño. También puede aparecer enuresis, que es hacerse pis, o encopresis, que es hacerse caca, en forma, digamos, que no es habitual en los niños. Entonces todos esos son llamados de atención que uno tiene que estar muy atento a todas las manifestaciones de la conducta del nene. Porque habitualmente estas cuestiones se dan en el ámbito de la familia general, con gente de mucha confianza, de los padres, y que han entablado también mucha confianza con el niño. Entonces, también muchas veces estas personas suelen manifestarse como, digamos, el agresor, como alguien muy simpático, muy buena persona. Son personas muy inteligentes que hacen todo un trabajo de búsqueda de su víctima, que les lleva bastante tiempo hacerlo. Es como casi una caza, digamos, de su víctima. Inteligentes o psicópatas, porque realmente uno se pone a pensar en la forma de actuar que tienen, en esto de ir eligiendo las víctimas, en el desarrollo de todas sus conductas, cómo la van trabajando y de qué manera, y realmente uno no sale del asombro, ¿no? Sí, porque tienen una estructura psíquica diferente a la de la persona normal. Nosotros a las personas normales las caracterizamos con una estructura neurótica, ¿no? Que tenemos la característica de, digamos, tener dudas, padecer de la culpa, de la angustia, de la ansiedad, de la vergüenza, y en cambio estas personas tienen otra estructura psíquica que es una perversión. Digamos, nosotros los llamamos perversos o psicópatas, como lo mencionaste vos recién, que, digamos, justamente no tienen esta capacidad de poder sufrir la culpa o los padecimientos que tenemos nosotros los neuróticos, ¿no es cierto? La angustia, pensar al otro y sentir al otro como un semejante. Ellos esto no lo tienen. El semejante es su víctima y la buscan justamente en búsqueda de un goce para ellos. Amalia. Son muy narcisistas y muy inteligentes y, como vos dijiste, también psicópatas, las dos cosas. Amalia, también tienen la capacidad de tener como una doble vida, ¿no? Porque por otro lado pueden desarrollarse normalmente ante el mundo, ¿no? Teniendo una familia, hijos, todo. Sí. Generalmente se muestran normales, digamos. Muchas veces son muy exitosos, buscan profesiones donde
donde se puede ejercer el poder. ¿Ah, sí? Claro, Ujú. sí. Existen todas las clases sociales, no distingue ningún tipo de clases sociales. Lamentablemente hay, digamos, estas estructuras son parte de la estructura humana y están en todas las clases sociales. Entonces encontramos, como en este caso, en la clase media o en la clase alta, pero también en la clase baja, pero ellos suelen obtener saber y digamos saben cómo elaborar estrategias para poder ir atrapando a la víctima, utilizando justamente la parte neurótica de la víctima, que es justamente esto de sufrir de culpa, tener vergüenza, etcétera. Entonces, ellos, por ejemplo, cuando van en búsqueda de una criatura, van trabajando en esta suerte de ir atrapándolos en sus estrategias, y en un momento hacen alguna cosa, utilizan la confianza para ir llevándolos de un juego a un juego con más características sexuales. Al niño le parece extraño, pero por la confianza que le tiene, le parece que no es tan extraño, que debe ser algo bueno, pero ya después el niño queda atrapado en algo que después el perverso utiliza como una amenaza continua ante el niño. Por ejemplo, ponerle que les dice, vamos a jugar con los colores de la ropa, ¿no? Entonces, bueno, mi remera es de color tanto y mi ropa tal es de, qué sé yo, y mi ropa interior, mira, es gris, y la tuya. Y entonces el niño ahí queda atrapado. Entonces luego él utiliza la amenaza continua, porque el niño sabe que algo en un momento hizo mal, que estaba mal, entonces le da vergüenza, le da culpa, y él utiliza esa culpa que siente el niño y la vergüenza para tenerlo atrapado, para tenerlo amenazado. Entonces ahí va avanzando en su, cada vez avanza más hacia Su objetivo, ¿no? claro, Ahora, sí, su máximo goce, que no en todos los casos llega al abuso sexual, digamos, carnal, pero muchas veces queda en el abuso psicológico, depende del caso, ¿no es cierto? seguro. Ahora quiero consultarle... Son perversos Sí, también. sí. Nosotros distinguimos entre los pederastas, digamos, dentro de lo que es el campo de la pedofilia, y los pedófilos tienen otro tipo de características, que son quienes consumen pornografía infantil. Y digamos, pero tienen una estructura de personalidad más aniñada, más que se esconden detrás de la computadora o detrás del televisor, y habitualmente no llegan a pasar al acto, porque digamos son más introvertidos. En cambio el perverso tiene, digamos, hace toda una cacería, toda una búsqueda, toda una estrategia para llegar a someter a la víctima. Exacto. Ahora, dentro de esa estructura de pensamiento que tienen, y bueno, usted hacía alusión a las diferentes categorías, bueno, a título personal, yo siempre fui de la idea que esta gente, por llamarla gente, debe, cuando se comprueba a nivel de un juicio que son responsables de algún hecho o de algunos hechos, pienso que tienen que tener prisión perpetua y no deben salir nunca más. Por un solo hecho de que siempre pensé o pienso de que son irrecuperables, en tal sentido de que salen de la cárcel y automáticamente vuelven a cometer los hechos que los llevaron a tener esa pena. Precisamente quería preguntarle sobre ese tema. ¿Se pueden recuperar estas personas, o teniendo en cuenta este grado de pensamiento que tienen, eso es prácticamente imposible? Mira, justamente nosotros tratamos de no generalizar, porque hay que ver caso por caso. Yo hace un rato te decía que no todos tienen la misma estructura de pensamiento o de estructura psíquica. Pero digo un abusador, por ejemplo. La perversión habitualmente es difícil que cambien. Y además tienen siempre el mismo objeto de goce. Es decir, que habitualmente si su goce pasa por la violación,
es probable que si salen de la cárcel vuelvan a violar. Y son personas que, por ejemplo, en la cárcel son los que mejor se portan, los que se muestran más colaboradores, y muchas veces eso lo utilizan para obtener beneficios. Claro. Entonces, los psicólogos de las unidades penitenciarias, en este sentido, siempre hay que estar muy atentos en el asesoramiento hacia el personal de la justicia, Claro. porque nosotros podemos advertir cuál es la relación del sujeto con el goce. Son manipuladores, en una palabra. Es una Sí. persona que está modificando, que está cambiando, que está arrepentido. Pero estas personas, si son perversas, es difícil que puedan llegar a un arrepentimiento, porque Claro. justamente su estructura se lo imposibilita. Ujú. Entonces, habitualmente reinciden en el delito. Claro. Amalia, por último, quería consultarle acerca de, bueno, la tecnología, las redes sociales que complejiza aún más, sobre todo teniendo en cuenta los riesgos, la vulnerabilidad de los chicos. Bueno, los niños siempre son vulnerables, ¿no es cierto? Sí. Antiguamente, los perversos solían ir a los lugares donde los niños juegan, ¿no? A las plazas, a los parques, a los lugares donde los niños jugaban un deporte. Entonces ellos también siempre han hecho este trabajo que yo te digo de elegir a su víctima, de seguirla, de estudiarla, de ver cuál es el niño que está más vulnerable, que se volvía solo a la casa, Claro. ¿no? Y entonces ellos se intentaban acercar, jugar con los niños, digamos, como modo de estrategia, darle regalos, siempre están buscando los niños que están más vulnerables. Más Ahora, doctora, cuando... tanta vigilancia de los padres. Ujú. En el caso de las redes sociales, que perdóname, pero como me lo Sí. dijeron antes, actualmente ellos usan más las redes sociales justamente para estas estrategias que ir a los lugares públicos donde juegan los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos pueden advertir cuando un niño está conectado, qué sé yo, a las 2, 3 de la mañana. Entonces esos niños son generalmente los que están menos supervisados por los papás. Esto para nosotros los papás es muy importante que lo conozcan para prevenir. Los chicos no pueden estar a cualquier hora en las redes sociales porque ellos luego se hacen pasar por otra persona, por un niño, y así van obteniendo su confianza y bueno, muchas veces suceden después las desgracias, ¿no? Bueno, ya sí, para ir finalizando, nos quedan 1000 preguntas. Realmente estamos disfrutando mucho de todo lo que viene diciendo, es muy importante y seguramente los oyentes también lo vienen tomando de esta manera. Le quiero preguntar acerca de el principio de la entrevista y tiene que ver cuando precisamente se observa y ya prácticamente se comprueba de que un chico ha sido manoseado o abusado sexualmente por un mayor. Cuando el chiquito ya da señales de eso, ya le cuenta a algún padre directa o indirectamente de ese abuso. Después, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿De qué manera tiene que manejarse un padre teniendo en cuenta que tal vez algo o sea algo que lo va a choquear al chiquito durante toda su vida? ¿Cuáles son, digamos, los pasos siguientes de ahí en más? Inmediatamente lo que hay que hacer es, bueno, por supuesto, recurrir a la justicia, y darle intervención. La justicia tiene todos los mecanismos para contener a la familia y para ayudar y orientar a los padres, y además actualmente se tiene mucho cuidado con los niños. Todas las entrevistas se realizan en cámara Gesell, con psicólogos. Digamos, no ningún personal que no sea especializado en tratamiento con los niños habla con los niños, sino que, por ejemplo, el juez o los fiscales o cualquier abogado está detrás de la cámara Gesell, y quienes tienen contacto con el niño son especialistas, para que muchas veces se utilizan juegos o dibujos o cualquier forma para que no necesariamente sea el relato. Claro. En el caso que los niños sean más grandes, los niños pueden relatar. Es muy importante que nosotros siempre le demos
oído, le prestemos oído a los relatos de los niños. A veces parecen inverosímiles porque estas personas son tan macanudas, tan buena gente, que parecen Claro. tan Engañan. maravillosas que Ujú. no les cree a los niños. Sí, 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 sí. Entonces es muy importante siempre darle un estatuto a la palabra del niño. Exactamente. Porque cuando el niño se animó a hablar, ahí tenemos que estar los adultos rápidamente para intervenir. Exacto. Muy importante. Y Lo todas las indicaciones en los casos en que yo he tenido casos de estos es la intervención inmediata. Claro. Incluso muchas veces si es en una escuela y muchas veces las instituciones se defienden, niegan, y bueno, la indicación inmediata es sacar al niño de la escuela, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias, licenciada Amalia Spalletti, por este tiempo y sus aportes valiosos en relación a este tema tan conmocionante, ¿no? Para toda la sociedad. Le agradecemos mucho estos minutos con Radio Provincia. A todos los papás que hablen con sus niños, Ujú. no hay que tener miedo de hablar de estas cosas, por el contrario, Sí. y darle la palabra a los niños es fundamental. Muchas gracias, licenciada Spalletti. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes y a disposición cuando necesiten. Gracias, hasta pronto. Bueno, la verdad terrible, ¿no? Pero bueno, muy ilustrativo lo que nos decía la profesional aquí para tener en cuenta estas señales en los niños. Habló de retraimiento, violencia, irritabilidad y bueno, creerle a los niños, ¿no? Darle valor a la palabra cuando se expresan en relación a lo que les sucede. Todo orden de la vida, ¿no? Así que bueno, vamos a ir a una pausa, recordarles antes que pueden comunicarse con nosotros al 0800-222-1270. Hoy dije que Carolina de Marciani está en la página web, pero